Buenas tardes, pues vamos entonces a empezar con esta sesión de comunicaciones centradas básicamente también en aspectos de nuevas tecnologías. En primer lugar, nos habla Michel Berg del CEIP Jacinto Benavente de Galapagar, Madrid, sobre la música y las TIC en el sexto curso de educación primaria. Bueno, buenas tardes. Como por la mañana se había tratado el tema de creatividad, yo me he permitido una licencia y es modificar brevemente el título de la comunicación, porque aunque inicialmente iba a tratar sobre algo genérico que eran las TIC, he querido concentrar la información en uno de los materiales habituales en las aulas, que es el de las WebQuest, y que es simplemente una de las fases de una investigación mucho más global que pretende ampliar miras y pretende trabajar más allá del aula. El contexto de investigación que tenemos presenta un déficit de motivación del alumnado y esto hay que verlo desde una perspectiva muy concreta. No me estoy refiriendo a que el alumno esté desmotivado en el hecho de practicar música, en el hecho de participar en conjuntos, ni nada por el estilo. Es el hecho de que dentro del material curricular que tenemos que impartir, pues hay una serie de nociones sobre cultura, historia musical, etcétera, etcétera. Y normalmente, como decía Luca Chiantore, pues también la enseñanza de este tipo de disciplinas se ha quedado bastante arcaizada. Hacer partícipe al niño de la historia, hacerle creer en una aventura, hacerle sentir partícipe, protagonista, personaje de esa historia, puede ser un elemento fundamental para que en un momento dado un canto gregoriano pueda ser algo atractivo para él y a la vez se le otorgue conocimiento. Permitirle bailar un minuet o tocar con xilófonos una obra de Mozart. En el contexto de esta investigación también hay que valorar que normalmente, y por lo menos este es mi caso, puesto que es un trabajo de investigación-acción, la enseñanza musical en general es ajena a las TIC. Y digo en general, en mi propia enseñanza, por supuesto, no voy a hablar en nombre de otras personas. ¿Esto qué significa? Que yo tengo ordenadores a mano, que tengo pizarras digitales, que tengo recursos tecnológicos, que tengo software, que tengo muchas cosas, pero que realmente luego no las utilizo y si las utilizo las hago como medio de reproducción. Y esto no es utilizar las TIC. En todo caso es trabajar con las TIC como acompañante de mi enseñanza tradicional. Y entonces esto no tendría sentido. Sería simplemente un adorno, un ornamento. Y por otro lado, pues la escasa interacción con el entorno. Nosotros los profesores de música, en muchos de los casos, damos una hora de clase de música a la semana a los alumnos. El que tiene suerte tiene 2, yo tengo suerte. Pero la realidad es que no dejamos de ser un apéndice, que encima cuando molestamos nos convertimos en apendicitis, que es realmente, pues eso, un complemento a lo que son las materias instrumentales como la matemática, las lenguas, etcétera, etcétera. Este no es, por supuesto, nuestro concepto como docentes de música, pero realmente cualquier profesor de música en primaria puede contabilizar cuántas tutorías recibe a lo largo de un año de los padres preocupados porque su hijo no estudie flauta, o no trabaje los xilófonos, o no estudie lo que se le otorga. Realmente no son muchos. Ahora que un niño suspenda matemáticas será motivo de alarma en el 4º mes, como mucho. En el contexto de esta investigación epistemológico, y siendo muy breves en estas cuestiones, el paradigma en el que nos amparamos es el paradigma cualitativo, y en este caso el trabajo se ha hecho a través de la investigación-acción, que no es sino una forma cíclica de mejorar la propia enseñanza. Por lo tanto, mi idea no es establecer bases ni dar consejos a nadie, sino simplemente darme cuenta de que me equivoco en cosas y de que puedo mejorarlas. Y comprobar si esa mejora es real o simplemente es una suspicacia mía, ¿no? Que es, yo he cambiado cosas, estoy contento, me siento satisfecho y me quedo tan feliz, ¿no? Y eso no es real. Necesito valoración externa, necesito meditar sobre los cambios que debo realizar y luego valorar si esos cambios fueron efectivos o no, que en muchos casos no lo son, y es lo que da lugar a ese ciclo, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta también que surgen nuevas preocupaciones y nuevas problemáticas. Y por último, las técnicas correspondientes a esta metodología, técnicas de recogidas de datos en las que a mí me gusta pues tener formatos audiovisuales, formatos de recogida, de selección de materiales, y luego procuro hacer entrevistas de los más variopintas, desde entrevistas grupales, entrevistas a alumnos con docentes, entrevistas a padres, etcétera, etcétera. Y todo lo que hago, yo que soy una persona que me muevo muchas veces a impulsos, no soy capaz de mantener un diario de estos en los que escribo 12 páginas cada día, porque además me parece que a veces el ensimismarse en excesos de información no sirve.
y me gusta más usar lo que llamamos el anecdotario, ¿de acuerdo? Aspectos puntuales que a mí me pueden resultar significativos. Aquí tenéis los cuatro aspectos. Las cuestiones de investigación que me planteo, que son por supuesto parciales de un estudio mucho más grande, son en el aprendizaje musical del entorno 2.0. Tengo un aprendizaje diferente al que realizo en la formación tradicional. Aumenta la motivación del alumnado. Es posible que el trabajar con materiales y con tecnología que está al acceso del alumnado puede fomentar un mayor trabajo instrumental, una curiosidad intelectual por la búsqueda de información, etcétera, etcétera. Se modifica la conducta y la actitud ante la música en el ámbito familiar y social. ¿Y qué tipo de interacción se produce en ambos casos? A esto me refiero porque en el aula nosotros trabajamos en lo que llamaríamos un contexto cercano, una zona próxima. Tenemos luego un contexto medio, un mesocontexto, que abarcaría el ámbito escolar, el ámbito familiar, y luego tenemos un gran contexto que es la interacción con la sociedad, y no la sociedad de la puerta de enfrente, sino sociedad que puede llegar a cualquier otra parte del mundo. De hecho, este proyecto comienza en el aula con las WebQuest, ha continuado con la creación de blogs y el trabajo con las familias en las casas, y en la tercera parte que se está desarrollando actualmente, estos alumnos están trabajando composición en línea con un colegio de Minnesota en Estados Unidos, con el cual además se está interviniendo con departamento de inglés para cartearse, hacer pen friends, blogs en común, y están componiendo a través del editor Noteflight en línea. De tal manera que con unos códigos comunes van escribiendo y están decidiendo entre los dos colegios cómo escriben por voces, qué componen, qué temática, qué tonalidades, etcétera, etcétera. Entre las medidas adoptadas para este proyecto se duplica la carga lectiva de lo que normalmente podría disponer yo, que es una hora de clase de música. Sabéis que la educación artística realmente tiene 3 sesiones y a veces tenemos 2 de plástica, 1 de música. En mi centro es al revés, 2 de música y 1 de plástica. Equipamiento tecnológico. Hemos tenido que disponer de horarios específicos para estos grupos, para disponer de al menos 2 aulas dotadas con 16 equipos informáticos, pizarra digital y la adquisición de diversos softwares. Y luego las agrupaciones flexibles y diversas, que significa que cuando hay que compartir ordenador, estamos trabajando también en el ámbito de la cooperación. Y nunca ponemos, por ejemplo, a unos mismos niños con otros niños, sino que los vamos variando y vamos viendo qué interacción se produce. Porque el concepto de WebQuest no solamente es la indagación en lo que a información o a lo que interacción de materiales se refiere, sino que es también el trabajo de cooperación entre los chavales. El uso de la WebQuest, como decía, implica indagación. Es decir, van a manejar el uso de Internet, pero van a caminar por un camino ya transitado por el docente y, por tanto, de alguna manera está guiado. Si bien vamos a dejar zonas de frenado, como cuando estamos en los puertos, nos dejamos caer, disfrutamos de la caída y dejamos pequeñas zonas para que el alumno no esté restringido, pueda jugar también un poco a sentirse independiente y a ofrecer otras cosas, que todos los alumnos no lleguen al mismo camino y que todos los alumnos no lleguen a la misma meta. El trabajo en equipo, donde hay discusión y donde hay además un reparto de roles, y las nuevas tecnologías como cuestión fundamental. En esto hay que decir que el concepto de WebQuest que yo uso no es una WebQuest en la que únicamente nos ponemos delante de un ordenador y trabajamos música, porque esto no sería real. Los alumnos tocan percusión, los alumnos tocan flautas, los alumnos bailan. Lo que ocurre es que lo hacemos interaccionando con las nuevas tecnologías y utilizando esos recursos. Desde tener a mano un diccionario para un concepto terminológico hasta tener la posibilidad de ampliar el estudio en casa a través de grabación de vídeos. Es muy complicado muchas veces recordar todo lo que un profesor en una clase de piano o de saxofón nos ha dicho. Digita esto de esta manera, haz esto. Pero ¿y si eso estuviera grabado? ¿Y si yo pudiera llegar a un blog y de pronto coger y ensayar y decir, espera, a ver qué me ha dicho el profesor? Es que lo tengo ahí. Yo en esto recuerdo a un profesor que ha sido objeto de una película en Nueva York, que siempre solicitaba los grupos más complicados y que cuando no podía ir a clase grababa sus clases desde casa y se las mandaba a un docente para que se las pusiera. Podemos interactuar y podemos llegar a donde queramos, si queremos. Algunas muestras a través de la aplicación PHP WebQuest sobre la música en la prehistoria, un tema, por ejemplo, que sería tremendamente arduo. Si alguno ha estudiado musicología sabe pues que depende de cómo se imparta, puede ser algo realmente complejo. Hemos trabajado desde temas del Rey León, pasando por trabajos de ritmo con teoría.com, pasando por interacción de trabajo en grupo, grabaciones, etcétera, etcétera.
Por supuesto, tratamos de ponerles un atractivo y un caramelo, y yo en este caso les nombraba como trabajadores de un laboratorio en el cual tenían que hacer una prueba del carbono 14 a un fósil que tenían que encontrar que realmente había sido una flauta antigua. Y entonces les llevo por una historia en las cuales incluso en algunos casos les he llegado a poner hasta batas blancas. Y estaban tremendamente entregados a la causa y al hecho de estudiar y al hecho de trabajar. Vemos aquí pues nuevas formas de enseñar. Es muy posible, y esto es una de las cuestiones que estamos tratando de comprobar, dan lugar a nuevas formas de aprender, porque evidentemente los vehículos y los formatos son distintos. El aula como lugar de convivencia, puesto que estamos tratando de no fomentar la individualidad, sino el grupo en conjunto. Y por último, las TIC sin renunciar a la práctica musical, es decir, no huir de lo que es hacer música en sí, ¿no? Sobre todo en audición, en canto y en la formación instrumental en los diferentes ámbitos escolares. Como conclusiones finales, se produce un aumento del estudio y la comunicación con las familias. Y cuando digo comunicación, ya no es la comunicación que yo trate de buscar, sino el hecho de que en un blog un padre te escriba y te diga, oye, me estoy enterando de esto, cómo me gusta, o tienes esta versión de esta canción para ponérsela a mi hijo. Es decir, el niño le da importancia, yo le doy importancia, por consecuencia esto es un efecto dominó. El padre le va a dar importancia. El desarrollo instrumental y emocional de cada alumno se ha visto enriquecido. El descubrimiento y la indagación favorecen el aprendizaje musical significativo, puesto que el aprendizaje significativo, entre otras cosas, aparte de relativizar respecto a lo que sabemos, trata de encontrar por uno mismo nuevos hallazgos. Y finalmente, el aprendizaje cooperativo y las redes sociales de aprendizaje han permitido una mejor integración en el grupo, puesto que, aprovechando el movimiento tremendo de redes sociales, nosotros hemos creado una especie de red social de trabajo y de autoayuda entre los alumnos para que mejoren unos con otros y no tengamos una estratificación, sino un grupo que va en bloque. Y nada más, muchas gracias. Ahí tenéis unas imágenes del ejemplo del trabajo de los niños. Y ya está. Muchas gracias. Yo agradezco por haberse atenido escrupulosamente al tiempo fijado. Bien, a continuación hablará Francisco Viladoncel, del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz, sobre la liberación de partituras en el mundo digital. Sí. Bueno, liberación de partituras. Aquí hacemos una especie de vuelta al pasado, porque un viaje al pasado, después de nuevas tecnologías, después de colores, movimientos, formas, sonidos. Aquí nuestro objeto de estudio es la partitura tradicional, partituras de alta calidad que al fin y al cabo son el documento que se nos ha transmitido para la música clásica. Y la música clásica nos ha llegado en forma de partitura, para bien o para mal, y nuestra pequeña comunicación trata de cómo liberar esas partituras. Las partituras están necesitadas de una liberación porque son esclavas de alguna forma, que ahora veremos, y la liberación va a suponer una mayor disponibilidad, una bajada del listón que nos permite acceder al documento partitura tanto en su vertiente de producción de ella como del consumo de la misma. Esta es una comunicación inscrita en el curso de un proyecto más amplio, centrado en notación musical, software libre, orígenes e historia de la tipografía musical y, bueno, lo que hemos hecho ha sido medir, cuantificar las contribuciones a un proyecto de software libre centrado en la edición de partituras. Al final, cuando salgan, una pequeña referencia, por si quieren ampliar información, es este panfleto que está en la mesa justo al salir, donde hay una referencia de contacto. El documento partitura, en su relación con el usuario, está en función de la producción, es decir, hacer la partitura, el consumo, es decir, usar la partitura, y hemos observado que el listón está todavía muy alto porque la única opción que tiene, por ejemplo, un alumno para producir una partitura es utilizar un programa que tiene o bien que comprar, ¿vale?, o bien piratearlo. Y eso supone un listón alto desde el punto de vista de la libertad del usuario, porque nosotros no podemos realmente hacer eso, digamos, desde el punto de vista legal.
y también desde el punto de vista ético, porque lo que nosotros preconizamos o proponemos es utilizar software libre siempre que sea posible. ¿De acuerdo? Así que nuestra propuesta es para todos, democratizadora del proceso de producción de partituras y está orientada más no tanto a niños, por supuesto, ni a alumnos de grado elemental, más a grado medio y profesionales de la música, intérpretes, investigadores y profesionales. Aquí quiero hacer un pequeño homenaje a Ottaviano Petrucci, que en este grabado anónimo del siglo XV, en que Ottaviano Petrucci fue el primer... es una broma, no es del siglo XV, porque veía a Ottaviano Petrucci a la izquierda con un ordenador. Bueno, es una broma. Petrucci hizo el primer libro de música con tipos móviles. Por eso Ottaviano Petrucci es el santo patrón de los editores de partituras. Porque él bajó el listón enormemente, inventando un método para producir partituras con tipos móviles que todos los compositores que querían hacer con él partituras impresas tuvieron que adaptarse a ese método. Y entonces las partituras se hicieron mucho más baratas, mucho más rápidas y fáciles de utilizar. La liberación de partituras. Una partitura es libre si su licencia es libre. ¿Licencia qué es? Un documento en el que se expresan las condiciones de uso de esa partitura. Y una licencia libre es un documento en el que se dan más derechos al usuario que no los derechos que se queda el propietario de la propiedad intelectual, que normalmente son todos o casi todos, y los del usuario ninguno o casi ninguno. Luego, que el documento fuente esté disponible. El documento fuente es el documento con el que yo he hecho la partitura, ¿vale? Lo que yo hago para producir ese resultado final, que esté disponible. Es decir, no solo la imagen, sino el documento, para poder recrear la partitura a partir de ese documento. Y si podemos recrearla con software libre, es decir, si nosotros podemos disponer libremente del programa con el que poder recrear esa partitura. De nada me vale tener el documento fuente si no puedo regenerar la partitura a partir de él. En cuanto a la liberación de la propia partitura, es decir, del contenido, proponemos un acercamiento a las licencias libres, que son las que dan más libertad de uso, gracias, al usuario, y que entre ellas, no es la única, no tiene la exclusiva, pero se están utilizando cada vez más las licencias Creative Commons, que constan de una serie de combinaciones de cláusulas que dan lugar a 6 o 7 licencias distintas. Y una de estas cláusulas, bueno, la licencia de atribución, por ejemplo, está representada por el icono que tienen en el centro, que protege la autoría de quien ha hecho la partitura, y la licencia copyleft, o sea, perdón, la cláusula copyleft, que es como copyright pero al revés, y es ese icono que tienen a su derecha, sí, que es mi izquierda, sí, que copyleft es la cláusula que dice que ese contenido se puede volver a republicar una vez modificado, en su caso, siempre y cuando se conserve la misma licencia. O sea, que no solo el contenido está disponible, sino que permanece disponible a largo plazo gracias a la cláusula copyleft. Así que el copyleft protege el copyright a largo plazo. Eso es muy importante. Y se combinan en una licencia que pongo por caso, la licencia de atribución compartir igual, que se representa por una pequeña banderita, que es la que tienen abajo. Nuestra propuesta de software es Lilipon. Lilipon, con ese nombre tan gracioso, es una herramienta de software libre, muy ligero, utiliza pocos recursos de ordenador y está orientada a partituras profesionales, ¿vale? Pero como el listón está tan bajo, nosotros podemos realmente acceder a él inmediatamente. Si ustedes tuvieran ahora mismo un ordenador, yo les diría, lo instalarían y legalmente estaríamos haciendo partituras de muy alta calidad en un momento. El propósito ha sido, históricamente, imitar el grabado manual, es decir, el grabado tradicional de las mejores partituras por aproximaciones sucesivas. Arriba tienen una partitura de un Lied de Schubert de una buena editorial, Barenreiter, una partitura clásica. Y abajo el resultado con Lilipon,
que se ha tratado de imitar. Es como el juego de las 7 diferencias. ¿Y cuál es la original de Barenreiter? Creo que es la de arriba. Es una aplicación, es un motor de tipografía y es un lenguaje. El lenguaje en el cual se expresa la música. Si yo expreso la música de esta forma, con este lenguaje, son documentos de texto que se pueden abrir con el bloc de notas. Es decir, cualquiera puede verlos por dentro. Se distribuyen muy fácilmente por email en el cuerpo del mensaje. Y aquí tenemos, si alguien ve los nombres de las notas, estoy seguro de que fa, do, fa, re. ¿Lo veis? Y abajo, gracias, la letra. El resultado de esto, Lillipond transforma eso en esto. En un solo paso. Y en PDF, directamente. Si alguien quiere poner un puntillo o una cosa, viene al texto, cambia el número del valor, 8 puntos significa corchea con puntillo, el 8 es corchea y el 16 es semicorchea. Bueno, pues se cambia el 8 por 16 y aparecería el puntillo. Para los alumnos de grado medio y superior es una fuente de motivación en el uso de esto por el formato abierto que tiene. Porque los alumnos se reparten, por ejemplo, los papeles de violín, viola o lo que sea, en formato abierto, el profesor en clase lo copia en un solo documento muy fácilmente y el resultado es una partitura colaborativa. Es decir, una fuente de motivación a través del trabajo colaborativo, que es muy interesante. Otro ejemplo con el que no me extiendo. Tenemos un editor disponible, asimismo software libre, que se llama Frescobaldi y en el que permite el trabajo con Lillipond, el código a la izquierda, el resultado a la derecha y una interacción entre los dos paneles muy rápida, en los dos sentidos, con el ratón. Es fácil de usar y, bueno, hay una comunidad de usuarios bastante amplia. Se ha hecho mucha música con Lillipond y solamente unos hitos, digamos, de utilización a gran escala que se han visto hasta ahora. La gran colección Mutopía, una sinfonía de Dvořák muy grande, como la novena, ¿verdad?, la Sinfonía del Nuevo Mundo, en formato abierto, disponible y con muy alta calidad. Hay que mencionar la gran colección de Nacho Álvarez, de tomasluisdevictoria.org, que está 321 partituras de Victoria y todo Francisco Guerrero. Una ópera completa, libre, bajo licencia también libre. Los cuadros de una exposición de Mussorgsky en una reorquestación que se ha hecho. Bueno, cancioneros, editoriales especializadas que lo están usando y compositores de música contemporánea. Como conclusión, para liberar una partitura se necesita que el documento esté en formato abierto. Lillipond propone un formato abierto que es un lenguaje que representa la música y es un formato de texto. Software libre, para recrear la partitura proponemos este. ¿De acuerdo? Cualquiera lo puede utilizar sin necesidad de más complicación de licencias ni de comprar nada. La licencia del documento, que proponemos como ejemplo las licencias Creative Commons en su uso más extendido, con la cláusula copyleft si es posible. Y, finalmente, republicar el documento, es decir, hacerlo disponible a su vez. Eso es lo que considero que viene a cerrar el ciclo de la disponibilidad y la liberación de una partitura. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Ahora toca Charo. Entonces tiene la palabra María del Rosario Mayoral Núñez, del mismo conservatorio, del Superior Bonifacio Gil de Badajoz, que nos va a hablar de recursos en línea para piano complementario. Buenas tardes a todos. Pues como bien ha dicho Daniel, me llamo Charo para todo el mundo, Mayoral, y vengo de Badajoz. Mi asignatura es una asignatura obligatoria, piano complementario, tanto para las enseñanzas profesionales como para el grado superior. Nuestra andadura es un poco más larga que la de análisis, que decía Daniel Roca esta mañana. Nosotros empezamos con la LOCSE, pero aún así estamos todavía en pañales un poquito. Muy bien, pues
queremos hablar un poquito, aquí se ha hablado muchísimo de las nuevas tecnologías y hay una definición de lo que es la formación en red. Esta definición está propuesta por la Dirección General de Telecomunicaciones en Teleeducación y ahí dicen que la formación en red es aquella que tiene un desarrollo del proceso de formación a distancia basado en el uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones. Hay un montón de variables que están estudiadas y que se considera que influyen según el Teleobservatorio Universitario de Docencia Virtual se encarga de vigilar cómo se hace la teleeducación y de establecer cuáles son las variables críticas que influyen en esa formación en red, porque hasta ahora estamos desarrollando, quizás valiéndonos de las aplicaciones que hay en el mercado, pero muchas veces no nos da tiempo a analizar cómo son las aplicaciones, si son útiles para nuestros alumnos o no son útiles y cómo podríamos utilizarlas de una forma más conveniente. Reconozco que la propuesta didáctica que yo traigo aquí tampoco he analizado muy en serio todas estas variables. Sin embargo, ahora vamos a centrarnos en alguna de ellas. Como veis, son muchas. Por ejemplo, vamos a hablar del profesor. El profesor tiene que ser hoy en día un gadget y tiene que pasar de su rol como mero transmisor de información, ahora tiene que ser un desarrollador de medios, diseñador de actividades, un tutor y orientador al mismo tiempo, investigador incansable de las nuevas tecnologías. Necesitaríamos muchísimo tiempo para estar al día con la cantidad de aplicaciones que se desarrollan y que cada día inundan ese mercado de Internet y al que no tenemos acceso por la cantidad de tiempo que necesitaríamos para investigar sobre todas las ramas que están abiertas y que podrían ser útiles seguramente para nosotros. Y al mismo tiempo el profesor debe estar abierto a una comunicación permanente. El papel del alumno pues también se analiza dentro de esas variables críticas que influyen en la formación en red. Y no cualquier alumno es válido para hacer una enseñanza en red, para a lo mejor tenerla como complemento, sí, pero para hacer una enseñanza en red completa, pues el alumno siempre debe estar motivado, por supuesto, hacia el aprendizaje. Tiene que mostrar unas características especiales como ser independiente, autosuficiente, tener habilidad para seleccionar todos los materiales que les exponemos. El profesor tiene que ofrecerles solo aquello que cree que es útil, porque normalmente inundamos de información a los alumnos, los saturamos y eso crea una respuesta negativa en el alumno que le hace cerrarse a esas nuevas tecnologías que le ofrecemos. Y aparte de ser atractivas, muy intuitivas, están elaboradas para ellos, pero los avasallamos con esa cantidad de información. Y es importantísimo también que el alumno aprenda a regular y filtrar la información. Las herramientas de comunicación que utilizamos, pues la principal para nosotros es el aula, porque seguimos dando las clases de piano complementario en el aula. Sin embargo, hoy en día, pues a través del chat, del correo electrónico, del tablón de anuncios, de las aplicaciones para móviles, pues estamos en comunicación permanente con nuestros alumnos si queremos. Nuestra propuesta didáctica es la creación de una página web para la asignatura de piano complementario en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz. Y la creación de esta página viene a complementar la enseñanza presencial de la asignatura. Es decir, no sustituye hoy por hoy a la enseñanza de clases, ¿vale? O sea, es una herramienta más de trabajo que apoya y que complementa. Las ventajas, pues que disponemos de un amplísimo volumen de información, que la información es fácilmente actualizable. Normalmente yo actualizo la página en principio como mínimo con una periodicidad semanal, pero puede hacerse a diario en ratitos libres. Hay una flexibilidad espacio-tiempo, el alumno puede disponer de esa información cuando quiera. Si está tomando un café en el bar de enfrente del conservatorio, abre su móvil y ve cuál es la audición que hemos colgado ese día. Facilita la autonomía del estudiante, existe una mejor comunicación profesor-alumno. Hay estudios donde hablan que los alumnos en clase muchas veces no hacen las preguntas o conversan con el profesor en la línea que quieren y, sin embargo, a través del correo electrónico o del chat no hay una barrera, rompen la barrera y son capaces de transmitirle sus ideas, sus pensamientos y exponerle sus dudas.
favorece la interactividad, como hemos dicho, fomenta la formación multimedia, porque como han expuesto anteriormente y magistralmente en las ponencias anteriores, los alumnos son usuarios de las nuevas tecnologías, pero evidentemente no las conocen todas. Así es que también se lleva su tiempo el que aprendan a manejarlas muchas veces. Y también tenemos la ventaja de que los servidores registran la actividad que desarrollan, es decir, podemos controlar si han estado en la página, si no han estado, si han hecho la actividad o no la han hecho. Como inconvenientes, pues también hay algún inconveniente. Por ejemplo, demandan una mayor inversión de tiempo por parte de alumnos y profesores. Los profesores necesitan ponerse al día con todas estas herramientas. Pueden potenciar una adicción tecnológica, porque hay mucha documentación escrita que habla sobre esta adicción. Y quizás estas herramientas que diseñamos necesitan pasar unos controles de calidad y ser evaluadas. En nuestro sitio o nuestra página web, hay que decir que yo soy una usuaria de los medios y he podido desarrollar esta herramienta, o sea, crear una página web. Hoy en día es muy fácil. Hemos elegido Google por las ventajas que nos parecía tener. Es gratuita, tenemos asistencia gratuita también si tenemos algún problema. Hay cursos de formación muy rápidas y guías muy intuitivas. Realojan una página que tengamos en otro sitio, la pueden realojar. Para la educación hay un montón de plantillas que están todas disponibles y son también gratis, así que tenemos modelos de los que copiarnos. Nuestro sitio, como decíamos antes, lo actualizamos de forma muy periódica y consideramos que podría ser una biblioteca de aula donde poder almacenar documentos que estemos trabajando, partituras, las partituras que crean nuestros alumnos, pero muchas veces nos encontramos con el problema de las licencias, como han hablado anteriormente. Así es que quizás ese listón, cuando consigamos bajarlo, podremos beneficiarnos mucho más. Ayuda a completar la formación del alumno y quizás pueda ser el wiki de una página de piano complementario colaborativa, porque yo no he encontrado demasiada información en la red sobre el piano complementario. Llevamos ya 20 años, más quizás, con el piano complementario y falta información de qué se puede hacer en las clases y cómo hacerlo. Además, es una asignatura que no la dan especialistas, así es que la dan muchas veces al que le toca dar. ¿Tiene 2 horas libres? Pues tú das piano complementario. ¿Y qué hace? Pues lo que puede. Nuestro sitio es asimismo dinámico, pues puesto que responde a las sugerencias y a las necesidades de los alumnos. Si los alumnos demandan algo del sitio, se cambia y al día siguiente está como ellos piden. Y tenemos un dominio donde está alojado que se llama pianocomplementario.es. Este es el diseño actual de la página y bueno, no puedo alardear aquí de ella porque es una página que lleva 1 mes y medio, así que siento mucho no poderle hacer unas conclusiones sobre si es muy útil o no es muy útil, pero les animo. El listón de crear una herramienta para la clase como complemento baja mucho porque es muy fácil utilizar esta tecnología y hacer la página adecuada a las necesidades que cada uno tengamos en el aula. Así es que es lo que quiero comunicarles principalmente. Tenemos una sección de alumnos, pues donde ponemos noticias o talleres que se vayan a realizar. Una sección que es de la audición recomendada de la semana, donde siempre generalmente está relacionada pues con temas que estemos tratando, con alguna piececita que hayamos analizado, una estructura que hemos sacado y utilizamos en la clase para improvisar, pues hacemos referencia para que puedan escuchar si quieren la audición de la piecita que estamos trabajando. Gracias. Tenemos otra sección, que es la de tareas de la semana, que a los alumnos parece que es la que más les interesa y queda muy claro qué tienes que traer para la semana que viene. Estamos viendo esta canción, estamos viendo esto, esta es la estructura que estamos trabajando, hay que traer, y ellos lo tienen muy claro. Entonces, de forma habitual, la gran mayoría de los alumnos consulta la página para recordar qué era lo que teníamos que llevar esta semana. Hay otras secciones pues de documentos, donde hay documentos muy variados, desde las actas de Bolonia, por ejemplo, o la programación de piano complementario, en fin. Bibliografía, se puede encontrar, de momento he empezado a meter documentos que me parecen interesantes y relacionados con la asignatura. Hay otra página de enlaces recomendados y que nos parecen interesantes y que desde aquí animo a todo el mundo a que me sugiera enlaces recomendados con el piano complementario. Estoy deseosa de conocerlo. Hay secciones multimedia, por supuesto, enlaces a otras galerías, no tienen por qué ser
utilizar las herramientas que propone el sitio, sino que podemos implementar las nuestras. Insertamos calendarios de clases, un rincón especial para los alumni, los antiguos alumnos, los que han pasado por nuestra asignatura, que han terminado y que queremos saber qué es de ellos, qué ha pasado, dónde están y si recuerdan algo sobre su etapa de estudiante en nuestro centro, y el contacto. Medio segundo para decir pues que podemos realizar un control estadístico del número de visitas que hay, los visitantes que ha habido cada día, de dónde proceden, si son visitantes que vuelven otra vez a la página, es decir, nuestros alumnos, si vuelven una y otra vez a verla, o son nuevos que pasaban por allí. Asimismo podemos ver de qué países vienen, si vienen de Eslovaquia, que se conectan de vez en cuando, hay algún eslovaco que le interesa mucho la página, pues tenemos algunas referencias estadísticas por las que poder observar de dónde procede la gente que consulta nuestra página. Y conclusiones, no se deberían llamar conclusiones, pues que es muy fácil crear una página web, que el listón ha bajado muchísimo, que hay muchos estudios hoy en día que nos ayuden a controlar las herramientas que podamos o las actividades que podamos implementar en nuestro dominio, en nuestra página, y que deben pasar una evaluación previa con nuestros criterios, ver cuáles son las que consideramos que pueden ser útiles y motivadoras realmente para los alumnos. Como dije antes, no encontramos muchos recursos para la red y animo a todo el mundo a que por favor colabore para crear un wiki útil para la asignatura de piano complementario. Es todo. Muchísimas gracias. Lo tuyo no lo dejamos abierto. Aquí no lo hemos dejado abierto. Vale, ¿sabes? ¿Sí? ¿Ok? Muy amable. Gracias, Charo. Bueno, a continuación tiene la palabra Andrea Solomando Molina, del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, que viene a presentarnos una investigación realizada conjuntamente con Gonzalo Almerich y Rensina Fossati, ambos de la Universidad de Valencia, sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación en los estudiantes de pedagogía musical. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la asistencia y quiero dar también muy sinceramente las gracias al grupo organizador y a todos los que han hecho posible este congreso. Como bien ha dicho el compañero, esta comunicación está basada en conocer el uso que hacen los estudiantes de pedagogía musical, diferenciando el área personal y el académico. Y dentro del académico, el académico con instrumento y el académico sin instrumento. Así pues, las tecnologías de la información y de la comunicación TIC en la última década en nuestra sociedad han impactado en todos los ámbitos sociales. La educación y la música, como ámbitos sociales, no han sido ajenas a este cambio, de forma que estas nuevas tecnologías han supuesto una innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las actividades musicales. Las TIC en la educación musical implican un cambio de proceso de enseñanza-aprendizaje. La integración de las TIC en los estudiantes de música supone un aspecto clave para el aprendizaje de los estudiantes. Las TIC ayudan a los estudiantes a pasar de tener experiencias pasivas a ser participantes en su aprendizaje. Los estudiantes construyen sus significados cuando el aprendizaje se sitúa en la actividad. También han supuesto un impulso en la creatividad, eso que hemos estado hablando, creatividad musical toda la mañana y parte de la tarde también hemos mencionado. Facilita que el estudiante pueda llevar a cabo transferencias simbólicas. Existen estudios e investigaciones centrados en el uso que hacen de las TIC los estudiantes, sean del propio ámbito de la música o desde la educación no universitaria y universitaria, desde los cuales se pueden distinguir dos planos característicos del uso de las TIC respecto a los estudiantes. Los dos planos de los que he comentado anteriormente son el personal y el académico. Dentro del académico, hacer una división del plano con asignaturas con instrumento, el uso que se hace,
y sin instrumento. Los objetivos de esta investigación o de este estudio es conocer el uso que hace de las TIC el estudiante de pedagogía musical, diferenciando entre el uso personal y el uso académico en función de los dos planos, académico sin instrumento y académico con instrumento. En cuanto a la metodología, el diseño de investigación empleado es un estudio de encuesta. La muestra la constituyen 62 estudiantes que cursan la especialidad de pedagogía musical en los 3 conservatorios superiores de la Comunidad Valenciana, utilizando para la selección un muestreo no probabilístico accidental. El instrumento de recogida de la información es un cuestionario dividido en 2 apartados, el personal y el académico. Se le pregunta al estudiante qué recursos tecnológicos utiliza, como puede ser el procesador de texto, la hoja de cálculo, etc., y la frecuencia de uso. Los análisis estadísticos obtenidos mediante el programa SPS que se han realizado son estadísticos descriptivos. El procedimiento de recogida de información se ha llevado a cabo en el segundo cuatrimestre del curso 2010-2011, mediante cuestionarios en papel. Los resultados en cuanto al uso personal dice que los recursos tecnológicos se utilizan para alguna tarea y de forma regular. Los recursos más utilizados son Internet y programas de notación. Los recursos menos utilizados, el software educativo, el diseño de página web, los entornos virtuales de aprendizaje, los programas de secuenciación musical, los programas de síntesis y los recursos tecnológicos para la afinación. Ahí hay un gráfico. Si observan, aunque sea de pasada, pues lo que son las crestas y el valle, vemos algunos de ellos. No sé si se ve suficientemente, se queda pequeño. Los resultados en cuanto al uso académico de los recursos tecnológicos en las asignaturas sin instrumento dicen que los recursos tecnológicos se utilizan para pocas tareas y de forma eventual. Internet sigue siendo para todas las tareas y con bastante regularidad la más utilizada. Con menor frecuencia se utilizan los programas de notación musical, las aplicaciones básicas y los programas educativos para la formación musical en algunas tareas que así lo requieren y de forma regular. Los demás recursos tecnológicos son utilizados para pocas tareas y de forma esporádica. En cuanto al uso académico de los recursos tecnológicos en las asignaturas con instrumento, los recursos tecnológicos se utilizan para unas pocas tareas y de forma puntual para alguna clase. Internet, otra vez, es utilizada con bastante regularidad en diferentes tareas académicas para el instrumento. Los programas de notación musical, los recursos para la afinación, los recursos para la medida y los teclados digitales son utilizados para aquellas tareas que así lo requieren, si bien de forma irregular. Los demás recursos tecnológicos son utilizados para pocas tareas y de forma esporádica. La comparación del uso de los recursos tecnológicos en los 3 planos, el personal, el académico y el instrumental, dice que los 3 planos describen un mismo patrón a partir de todas las dimensiones y programas considerados. El plano de uso personal de los recursos tecnológicos es superior a los otros 2 planos, a excepción de los recursos para la afinación y los recursos para la medida, que son utilizados con mayor frecuencia con el instrumento. El uso de los recursos tecnológicos en el plano académico para las asignaturas con instrumento se encuentra entre los otros 2 planos y superior al uso en las asignaturas con instrumento. Finalmente, apuntar que los recursos tecnológicos que más se utilizan los estudiantes de pedagogía musical son Internet, tanto para la búsqueda de información como de comunicación, y los programas de notación musical. Decir en las conclusiones que los resultados obtenidos apuntan que el uso de los recursos tecnológicos que realizan los estudiantes de pedagogía musical de los conservatorios de la Comunidad Valenciana preguntados es bajo en su conjunto. Los distintos recursos tecnológicos se destinan para algunas tareas, así como su utilización es más bien de una manera esporádica. La heterogeneidad encontrada denota la existencia de determinados grupos dentro del uso de las TIC entre los estudiantes, unos con uso alto y otros con un uso bajo. Se ha obtenido mayor puntuación en el uso de las TIC en el plano personal, con menor puntuación en el académico y, finalmente, en el académico instrumental. Los recursos más utilizados en los 3 planos son Internet, como búsqueda de información y modo de comunicación, y programas de notación musical. Para terminar, decir que las TIC son recursos educativos excelentes que facilitan el aprendizaje en los estudiantes de música, fomentando su pensamiento creativo.
Por lo tanto, se ha de favorecer el uso de los mismos, pensamos, en los estudiantes y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, la mera presentación de las TIC en el aula no es un indicativo de una verdadera innovación en las prácticas pedagógicas. El profesorado ha de propiciar en sus prácticas pedagógicas el uso por parte del alumnado. Y se sigue manteniendo, para muchos autores, una visión tradicional de la integración de las TIC en la formación musical. Consiguientemente, se hace necesaria la implicación e integración de estas tecnologías por parte de la comunidad académica para favorecer su uso. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como decía, muchas gracias, Andrea, que además ha sido ejemplar en no agotar el tiempo que tenía, con lo cual nos permite meternos un poco en tiempo. Y entonces ahora tiene la palabra Antoni Miralpeix Bosch, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Ramon Llull, o algo así, que hablará sobre iMúsica, educación musical con el iPad y el iPhone. Bueno, tenés que haber dicho iMúsica. 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 Bueno, iMúsica. No, bien, buenas tardes. Agradezco a la organización la oportunidad de participar en este congreso. Les presento iMúsica, educación musical con el iPad y el iPhone. Es un proyecto que está en construcción. Los dispositivos de tecnología móvil de última generación como el iPad y el iPhone posibilitan el acceso a la información y a la comunicación en cualquier lugar y momento de una manera fácil y atractiva. Dichos dispositivos han revolucionado la manera como se puede escuchar, crear, escribir, aprender y enseñar la música. La pregunta inicial que mueve a llevar a término este estudio es ¿qué aplicaciones y recursos didácticos aportan los iPad y los iPhone a la educación musical? Según el informe Horizon Report 2012, que acaba de salir, que analiza las tendencias en educación en relación a las tecnologías y realiza una prospección para los 5 próximos años, destaca que a corto plazo los móviles y tabletas empezarán a ser entendidas ya como tecnologías para el aprendizaje. También destacan que la gente demanda poder trabajar, aprender y estudiar donde y cuando quiera. La abundancia de recursos y relaciones fácilmente accesibles vía Internet cambian nuestros roles como educadores. Como ejemplo paradigmático del uso de tecnología en educación, Corea del Sur lidera la encuesta PISA, según la cual en este país se plantea un sistema educativo sin libros de texto de cara al 2014 en primaria, aprovechando el potencial de las tabletas. La importancia de estas nuevas herramientas para la educación se debe a factores como el peso, el tamaño, la capacidad de reproducción y creación multimedia, la duración de la batería, la ausencia de cables, la incorporación de GPS, Bluetooth, sensores incrustados, el diseño, el entorno táctil, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, el elemento fundamental para la educación son las aplicaciones. Y aquí las cifras hablan por sí solas. En octubre de 2011 se habían descargado más de 18.000 millones de aplicaciones en la App Store. A causa de su portabilidad, pantalla grande y táctil, las tabletas son, pues, dispositivos ideales para el 1x1. A la luz de estos datos y partiendo de la cuestión inicial, nos planteamos los siguientes objetivos. Analizar qué aplicaciones y recursos didácticos pueden aportar los iPad y los iPhone para el profesorado especialista de música en educación primaria. Y crear un sitio web de manera compartida donde se recojan
una selección de aplicaciones de iPad y iPhone, experiencias, tutoriales, enlaces de interés para profesorado de música. Es el que tenéis visualizado aquí detrás mío, donde, como que no hay tiempo, he hecho un vídeo que resume un poco las principales aplicaciones, pero hay un poco de todo. Hay música electrónica, instrumentos virtuales, aplicaciones para crear partituras, ediciones de sonido, estudios de grabación, buscadores de MP3, de lenguaje musical, buscadores de partituras, juegos, en fin. Aquí podríamos estar muchas horas hablando de las posibilidades de... A ver, estoy en Internet y hay muchísimos juegos. Y aquí hay también experiencias, artículos, enlaces, investigaciones y construcción compartida para que si alguien quiere pues ayudar, pues estaré encantado. Como que el tiempo es oro, tengo aquí un vídeo que he colgado en YouTube, pero no me fío de la propaganda que puedan poner y lo tengo en el escritorio y por tanto lo vamos a visualizar directamente. ¿Puede bajar la luz, por favor? ¿Y el sonido? A ver. Ah, bueno, pues está conectado. Ah. Touch the birds to play the song. Listen to the notes and copy the pattern. So, so, mi, do. So what you get is this amazing ability to fly through the range. And once you practice it, ¿Puede bajar la luz, por favor? Va entrando los datos con la voz. Si veis a alguien soplando un móvil, no se ha vuelto loco, ¿eh?
Está tocando la batería. Si no tocan instrumentos tradicionales como los alumnos del colegio, usan el iPad para jugar, para encontrarse un instrumento de una forma más cómoda. No hace falta comprarse un piano ni comprarse un violín, pueden probar si les gusta aquí, y para eso sí está muy bien. Bien, como conclusiones podemos decir que esta tecnología aún no se ha implementado mayoritariamente en las aulas a pesar de su enorme potencial. Respecto a futuras líneas de investigación, cabría analizar las aplicaciones para Android, por ejemplo, o las nuevas herramientas de Apple como el ebook autor, como decías tú mismo por la mañana, que nos permiten a cualquier profesor realizar nuestro propio libro interactivo. Y también, como última conclusión, podemos afirmar que la música probablemente haya sido el revulsivo y epicentro que ha provocado que la mayoría de las revoluciones tecnológicas digitales más importantes. Las herramientas de Apple para la música, como el iPad, el iPod, el iTunes, el iPhone, App Store, son sin duda hitos de la tecnología que cambian la manera como escuchamos, creamos, compartimos y disfrutamos la música. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antoni. Tenemos ahora la última comunicación de esta sesión. Emilia Martos Sánchez, profesora de enseñanza secundaria del IES de Orula del Río, pero no entiendo mi letra, lo siento. Rosa Navarro. Me presenta una investigación que está haciendo junto con Julia Bernal Vázquez de la Universidad de Granada sobre música, una herramienta informática al servicio del profesor de música en secundaria. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos aquellos que han hecho posible este congreso y también permitirme la posibilidad de estar aquí haciendo esta comunicación. La comunicación que presento la he titulado como ACT Música, una herramienta informática al servicio del profesor de música. Esta comunicación es fruto de la investigación que estoy realizando para mi tesis doctoral, la cual está dirigiendo doña Julia Bernal Vázquez, catedrática de la Escuela Universitaria de Granada. He organizado mi comunicación siguiendo los siguientes puntos. En primer lugar, una introducción. Hablaré del planteamiento de nuestra investigación. Veremos cómo funciona la herramienta y finalmente señalaré unas breves conclusiones y la bibliografía que he utilizado. Bien, actualmente vivimos en una sociedad en la que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información se han convertido en un elemento clave capaz de transformar y modificar la organización social y económica, entre otras cosas.
Por otro lado, existe un claro compromiso de nuestra actual ley educativa, LOE, con la UNESCO y la Unión Europea para facilitar el acceso de todos a la formación y a la educación, para lo cual es necesario garantizar el acceso a las nuevas tecnologías, a las TIC. Por lo que muchas administraciones se han puesto en ello y han lanzado los planes que conocemos como la Web 2.0, que en la comunidad autónoma donde yo trabajo, la comunidad autónoma andaluza, la hemos materializado con el nombre de Escuela TIC 2.0, la cual intenta incidir en todos los componentes, en todos los agentes sociales, familia, profesorado, alumnado, centro, etcétera. Sin embargo, como señala Aguadet y Tirado, no son suficientes todas estas innovaciones si no se saben integrar realmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo cual, la investigación en la que yo estoy trabajando, pues pretende así ofrecer herramientas, en este caso al profesorado de música. Bien, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos en esta investigación? En primer lugar, analizar el modelo de educación musical que la LOE presenta para la etapa de secundaria, en concreto para la asignatura de música. Conocer la formación inicial del profesorado de música, así como la formación en nuevas tecnologías de este. Delimitar cuáles son los aspectos fundamentales del currículum al que debe dar respuesta este profesor y determinar los elementos clave de la programación didáctica utilizada por el mismo. En cuanto a cómo hemos planteado la investigación, lo primero de lo que quiero hablar es el problema que nos surge, de dónde surge la investigación. El problema inicial que nos planteamos es si la formación inicial del profesorado condicionaba el desarrollo de los contenidos, más aún en un área donde normalmente el profesorado responde a una clara dualidad en cuanto a su formación inicial. Por un lado tenemos habitualmente los profesores titulados en la licenciatura de Historia y Ciencias de la Música y por otro lado los titulados los que son titulados en los conservatorios superiores de música. Ante la posibilidad de que según una titulación u otra se incidiese en un aspecto u otro del currículum, nos llevó a la posibilidad de creamos unos grupos de discusión entre profesores de la provincia de Almería, profesores de música de la provincia de Almería, en los cuales pretendíamos conocer cómo se estaban llevando a cabo los contenidos del currículum y, por otro lado, conocer también cuáles eran los aspectos más significativos del mismo. Ante la disparidad de criterios y opiniones que observamos en ellos, decidimos hacer un análisis de contenido. El análisis de contenido, habitualmente se utilizan programas para hacerlo, nosotros optamos por hacer nuestra propia herramienta informática a la que denominamos ACT Música. Ahora señalaré por qué ACT Música 1.0. El contenido que se analizó fue el Real Decreto 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de música, las enseñanzas mínimas de secundaria. Nuestra idea inicial era analizar la orden del 10 de agosto de 2007 por el que se establecen esta enseñanza en Andalucía. Sin embargo, la comunidad autónoma andaluza no la ha desarrollado. En la segunda fase de nuestra investigación, en la que estamos trabajando y a la que denominamos ACT Música 2.0, intenta dar respuesta a la necesidad de determinar cuáles son los aspectos más importantes en las programaciones que utiliza el profesorado y, además, ofrecer aplicaciones tecnológicas a este. Con lo cual, nuestra investigación adopta un doble enfoque. Por un lado, un enfoque cualitativo y, por otro lado, cuantitativo en cuanto vamos a incorporar una nueva técnica de recogida de datos, que es el cuestionario, en el que estamos trabajando actualmente. Bien, veamos cómo funciona la herramienta que hemos diseñado. En su primera fase, que es la que actualmente está terminada, la herramienta analiza el currículum. Hay que decir que la herramienta es una herramienta dinámica, parametrizable, que se puede configurar, con lo cual nos permite interactuar con la misma. La herramienta, que aquí la vemos, tiene dos secciones claramente diferenciadas. Por un lado está el análisis de contenido y por otro lado la categorización temática.
En el análisis de contenido nos permite configurar una serie de parámetros. Por un lado están las stop words, que son palabras que no nos interesan, no son significativas, por ejemplo, conjunciones, preposiciones, etcétera. Luego está el umbral de importancia, que es el límite inferior a partir del cual nuestra herramienta va a empezar a analizar términos. Después de hacer muchas pruebas, decidimos dejar un umbral de importancia de 10, porque si poníamos muchos, pues se perdía detalle, y si poníamos muy poco, nos salían muchísimos términos. Por otro lado está el número de contextos a relacionar, donde pues se ubica el término en el currículum que nos aparece destacado. Por otra parte, la categorización temática incluye un vocabulario musical que nosotros hemos introducido para que pueda, por afinidad, encontrar los términos. Una vez que nosotros hemos configurado la herramienta, esta nos hace un análisis y nos determina de una forma muy visual y muy clara cuáles son los aspectos más significativos del currículum. En la segunda fase, y en la que estamos trabajando, se analiza la programación didáctica. A esta fase la llamamos ACT Música 2.0 porque creemos que se enmarca dentro de un entorno mucho más colaborativo y que nos permite interactuar más con el profesorado. Por un lado, la herramienta ahora nos ofrece la posibilidad de responder a un cuestionario en el que estamos trabajando y en el que algunos de los bloques de preguntas que vamos a lanzar pues son los datos personales del profesorado y académico, la formación inicial, su formación permanente, la actitud hacia las nuevas tecnologías, su formación en nuevas tecnologías, etcétera. Una vez que el profesorado ha respondido a estas preguntas en las que estamos trabajando, permite subir la programación y que la herramienta analice la programación de la misma forma que ya hacía con el currículum. En definitiva, la herramienta que tenemos, en principio, actualmente, lo que hace es esquematizar y visualizar la representatividad de los términos. ¿Qué aspectos son fundamentales en esas enseñanzas mínimas a las que nosotros, y que son de obligado cumplimiento, tenemos que dar respuesta como profesores? En breve, cuando avancemos, detectará lo mismo en las programaciones. Con lo cual, consideramos que esta herramienta nos ofrece muchas posibilidades, no solo porque la herramienta se puede aplicar a otras disciplinas y a otras etapas, sino porque podremos establecer una validación cruzada entre la ley y nuestra propia programación didáctica. Finalmente está la bibliografía de la que me he servido para realizar la comunicación y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en el límite del tiempo. Tenemos tiempo para algunas preguntas, si alguien las quiere formular a cualquiera de la mesa o en general. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Lo que no sé si tendrás que hablar alto porque... ¿Se entiende la pregunta? Pregunta si es un análisis de tipo lexicométrico ACT. ¿Es ACT? Es un análisis de contenido temático. Sí. Sí, porque nosotros le hemos establecido un vocabulario donde te permite hacer relaciones. Sí. Creación, pues hay una serie de sinónimos relacionados con la creación. Pero esas palabras como categoría las habéis metido. Exactamente. Que las saque él de la... No. Luego él analiza, pero previamente nosotros hemos introducido un vocabulario musical. ¿Y habéis hecho algún interjueces de las categorías metidas? No, aún no. Bueno. ¿Alguna? Sí, por favor. Una consulta para Antoni Miralpeix. A estas horas, como ya estoy un poco espeso entre eso y las horas que llevamos y la gripe, la información que has estado comentando en tu comunicación, ¿la podemos encontrar en la página Educación Musical en iPhone y iPhone? Sí, está todo colgado. Es un Google Sites.
que está abierto a todo el mundo. O sea, cualquier persona que quiera colaborar, que utilice los iPhone o los iPad, puede introducir experiencias o sea, yo lo puedo hacer que sea... Yo soy el administrador, pero puedo hacer que, por ejemplo, usted pueda colaborar y el vídeo está en YouTube. O sea, está todo aquí, en la nube. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, quiero aprovechar un último minuto para decir que mencioné esta mañana Twitter, se han mencionado algunas veces. Los que sean usuarios de Twitter, estamos utilizando el hashtag SeimusII, como el 2 latino en minúsculas, para que todos los que sean usuarios de Twitter lo utilicen, sigan todo lo que se está publicando, los que somos usuarios, e intentemos hacer más comunidad, que sería bastante interesante. Pues nada más. Muchas gracias a todos los intervinientes y hasta la próxima sesión.